Muy bien, en esta clase de hoy, como dijimos en la anterior, vamos a seguir profundizando en los principales cambios que se dieron en el Neolítico. En concreto, en primer lugar, nos vamos a centrar en uno de los principales cambios tecnológicos que se produjeron, que fue la utilización de los metales, que cambió totalmente tanto las técnicas de guerra como las técnicas agrícolas. Y posteriormente vamos a ver cómo esos cambios trajo consigo, cómo afecta al ser humano, importantes cambios sociales. Como podemos ver, alrededor del 4000 a.C. se empezó a utilizar los primeros objetos de metal. Según la utilización del metal que se hacía, se denomina cada uno de estos periodos edades del cobre, bronce o hierro. Evidentemente, el primer metal que se empezó a utilizar fue el cobre, pero posteriormente, cuando se pasa a la edad del bronce, no significa que el cobre se deje de utilizar, sino significa que se introduce un nuevo metal que en algunas sociedades ya solo utilizarán bronce, pero en otras todavía estarán en el momento del cobre. Es decir, estas tres etapas de la edad de los metales no anulan la anterior. En muchos momentos hay tribus que aún no utilizan nada de metal, otros que utilizan el bronce, mientras que otros siguen utilizando el cobre, e incluso al final habrá algunos que utilicen el hierro. ¿De acuerdo? Pues bien, el cobre, como hemos dicho, es el primer metal que se empezó a utilizar, pero es un metal de escasa dureza. Claro, aunque sea de escasa dureza, a las tribus que utilizaban cobre le daba una gran ventaja sobre aquellas que seguían utilizando exclusivamente la piedra. Por lo tanto, esas tribus empezaron a crecer y a tener cada vez mayor poder económico y especialmente militar. Es mucho más efectiva un hacha de cobre que un hacha de piedra. Posteriormente, unos 1000 años después, se empezó a utilizar el bronce. El bronce, mezcla de cobre y estaño, era más duro y resistente y se empezó a utilizar especialmente para hacer instrumentos agrícolas, lo cual aumentó las cosechas y la riqueza de estas tribus. Y por último, se empezó a trabajar con el hierro, que es el material más duro de todos ellos. Como he dicho, esto no es un proceso lineal, sino que en algunas ocasiones, y que en todo el planeta se va a dar igual, sino que en una ocasión encontramos tribus que no utilizan nada de metal, con otras al lado que utilizan el hierro. Bien, ¿qué cambios produjo socialmente todo esto? Pues bien, en primer lugar, aparece un trabajo nuevo, la persona que trabaja el metal. La persona que trabaja el metal, el herrero, la persona que extrae el metal, el minero, por lo tanto, al haber nuevos trabajos relacionados con el metal, aumenta la división del trabajo. Como hemos dicho, estas herramientas eran cada vez más efectivas, por lo tanto, cada vez hay más producción. Al haber cada vez más producción, cada vez hay más excedentes. Recordamos que excedentes era aquello que nos sobraba después de habernos alimentado. Como hay cada vez más excedentes, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo siguiente, si hay excedente, hay más cantidad para comerciar y por lo tanto aumentan las redes comerciales, hay progresivamente más riqueza y el comercio inicialmente realizado con trueque, es decir, con intercambio, va a pasar poco a poco a hacerse con moneda, ¿vale? Y por último, como hay cada vez mayor actividad económica a través del comercio, a través de los metales, empieza a haber cada vez más riqueza. Y esa riqueza nos lleva a lo que vimos en el punto anterior. Siguen aumentando las diferencias y las diferencias sociales y la polarización social. Es decir, empieza a haber personas que no tienen prácticamente nada al lado de otras que cada vez tienen mayor poder. ¿Quiénes son esas personas que cada vez empiezan a tener mayor poder? Pues esas personas que cada vez empiezan a tener mayor poder son fundamentalmente los reyes y caudillos y también van a ser las personas que se dedican a la religión. Pero vamos paso a paso. Las ciudades es el sitio fundamental donde se empieza a acumular todo el poder. Eso hace que en las ciudades haya riqueza. Como en las ciudades hay riqueza, las tribus que están cercanas a las ciudades verán con interés esta riqueza. Por lo tanto, las ciudades se tienen que defender de esos posibles ataques. Fruto de ello, las ciudades se van haciendo cada vez más amplias y complejas y se empiezan a amurallar para defenderse de otros posibles ataques. Eso significa que hay que hacer un ejército, ese ejército hay que organizarlo, hay que ver un poder político, y así empiezan a aparecer caudillos, pequeños jefecillos y en los casos de las grandes ciudades, reyes que gobiernan y defienden las ciudades. Estos reyes inicialmente no son hereditarios, supuestamente el rey es la persona más capacitada, pero con el tiempo
estos caudillos y estos reyes pasarán a ser poco a poco hereditarios. Bien, aquí podéis ver al lado una de las principales ciudades o de las primeras ciudades que aparecieron, como es Jericó, y podéis leer cómo fue su evolución. Fijaros que en Jericó, en su mejor momento, llegaron a vivir 2.000 personas. Eso quiere decir que son ciudades, le llamamos ciudades, pero son pequeñas sociedades de como mucho 2.000 personas. ¿Comprendemos eso? Muy bien. En la próxima clase seguiremos viendo el arte y la vida espiritual y artística de estas sociedades.